Sí, yo les comentaba que la unidad C, pues prácticamente es una revisión así muy breve, porque bueno, siempre que les doy la última unidad, que es la 6, digo, pues no le veo mucha razón a que esté aquí este tema, pero pues está incluido como de relleno, entonces lo abordamos en forma muy general. Sin embargo, pues coagulopatías sí es todavía dentro del rubro interesante, porque se pueden abordar pruebas de laboratorio de lo que hemos estado comentando desde hace algún tiempo a partir de la cuarta, quinta, perdón, sí, de nuestra cuarta unidad y esta quinta, con lo que respecta a pruebas muy relacionadas con lo que es la hemostasia. Entonces, aquí hablaremos de algo contrario a lo que hemos estado viendo en relación a las trombofilias. Estas son las coagulopatías, cuyo objetivo va a ser que clasifiquemos a estas, conociendo las causas y cuáles son las pruebas diagnósticas que nos ayudan para diferenciarlas. Y tendremos que abordarlas desde el punto de vista de los trastornos que son de tipo hereditario y cómo son aquellos que se desencadenan de forma adquirida. A partir de aquí, entonces, vamos a tener algo interesante con respecto a... Ok. Pues resulta que este asunto de las coagulopatías en México no es del todo desconocido. No sé si ustedes estén enterados que, pues hablando desde el punto de vista de las coagulopatías hereditarias, tendremos que mencionar a las hemofilias. Entonces, pues en la República Mexicana se ha dado el que exista una forma que le llaman ruta de registro mexicano de coagulopatías. Y esto es a través de la Federación de Hemofilias de la República Mexicana, AC. Esto es con la finalidad, bueno, pues de que los pacientes se sepa, primeramente, pues que ya están bien diagnosticados, que es certero ese diagnóstico. Y entonces, de inicio, bueno, pues hay una forma de registrarse, ¿sí? Y nos dice aquí que, pues una de las invitaciones es que se registren en las nuevas políticas públicas de salud, ¿sí? Dice que no quede ni uno sin registrar. Entonces, la Federación de Hemofilia y el Gobierno de México podrán conocer resultados del tratamiento que se requiere, las características del diagnóstico, datos demográficos y las complicaciones que pudiese presentar el tratamiento. Entonces, pues esto es a nivel de sector salud, y pues trata de englobar a todos los pacientes de la República Mexicana. No es nada más algo centralizado en la Ciudad de México y zona conurbada, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es enviar el nombre completo del paciente, su correo electrónico, teléfono fijo y, bueno, perdón, su correo electrónico o su teléfono, o ambas cosas si se puede, a través de WhatsApp. Y aquí están los números de registro. Y entonces, bueno, paso número 2, dice, revisaremos que estés incluido con datos completos en una base de datos nacional. Posteriormente, se comunican al celular que nos diste o al teléfono fijo, según sea el caso, para pedir los datos faltantes o la actualización de esos datos, y te confirmamos que ya estás registrado, ¿sí? De aquí hay la creación de un usuario con contraseña, y finalmente, cuando se queda registrado o registrada y con el usuario que ha creado, se podrán consultar dichos datos y usar la aplicación de infusiones y sangrados según corresponda, de acuerdo a pues las sesiones, porque estos pacientes deben tener un seguimiento adecuado. Sí, entonces les voy a presentar un pequeño videito donde se explica cómo es que funciona esta parte de la, del registro.
¿Dónde queda este asunto? Permítanme un momentito. El Registro Mexicano de Coagulopatías es una plataforma administrada por la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, en la que se llevará a cabo el nuevo registro de pacientes a nivel nacional. Esto con el fin de mantener datos estadísticos actualizados para continuar con la búsqueda de un mejor tratamiento, digno e integral, teniendo las herramientas para incidir en las decisiones de salud pública y bienestar social. Adicionalmente, esta nueva plataforma tiene la posibilidad de que cada paciente cuente con un perfil personalizado, mismo que le dará opciones de registro de sangrados, de infusiones, de análisis periódicos, de infecciones o de notificar sobre sangrados articulares e inflamación, esto acompañado de imágenes. Dicho registro se deberá crear como se explica a continuación. Primero, tienes que entrar a tu navegador. Después, ingresar al vínculo que se muestra. Una vez ahí, verás la siguiente pantalla. Da clic en el menú Autenticarse, que está en la parte superior derecha. Esta te enviará al menú de ingreso a la página. Como aún no tienes un perfil, tendrás que dar clic en el botón verde como se muestra en este momento. Entonces, abrirá el formulario del nuevo registro, donde le pedirá datos personales del paciente que se registrará. Nombre, CURP, correo electrónico. El registro es individual, por lo que para cada paciente se deberá usar un correo electrónico. Incluso si son menores de edad, podría ser que cada padre dé un correo, que algún familiar que tenga contacto continuo con la familia lo pueda proporcionar, o en última instancia, que se tenga que crear un correo adicional y establecer una contraseña. Finalmente, tiene que dar clic en el icono verde que dice crear para concluir su registro. Le llegará un correo de confirmación y en aproximadamente 20 minutos su perfil quedará activado y podrá ingresar a su perfil en el cual tendrá disponible diversas herramientas mismas que les presentaremos en el siguiente video. Y entonces, estoy bajando el volumen. Y entonces, bueno, esta es la forma en cómo se tiene el registro a nivel de la República y es también con la finalidad de que, bueno, pues los pacientes estén bien atendidos, no tengan por ahí alguna desinformación, que estén bien registraditos también para que dentro de los mismos lugares, bancos de sangre, etcétera, pues esté informado y se tenga una noción de qué cantidad de tratamiento se necesita, porque los tratamientos pues van a ir muy de la mano dependiendo de el tipo de padecimiento que tenga ese paciente. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver que estas coagulopatías eh, se van a ver como trastornos hemorrágicos, sería la primer condición. La versión anterior que hablábamos de las trombopatías, pues decíamos que eran asuntos de formación excesiva de coágulos, algo estaba evitando.
que se inhibiera la cascada de coagulación y entonces se mantenía la formación de muchos coágulos y esto condicionaba el que el paciente pudiese tener alguna consecuencia, ¿no? En cuanto a bloqueo de venas o arterias de menor calibre, aunado a el asunto de la hipercolesterolemia, ¿no? Que lo vimos muy preciso. Ahora veremos entonces que en estos trastornos están involucradas las plaquetas, por supuesto, y se pueden llevar a cabo trastornos en donde exista un sangrado excesivo, ¿sí? Pero va a haber un aumento en la formación de coágulos. ¿Por qué? Pues porque es con la finalidad de tratar de evitar este sangrado. Sabemos que cuando el conteo plaquetario es demasiado bajo, que estamos hablando de valores de 50,000 plaquetas quizás o menos, esto da lugar o pie a que la sangre no pueda llevar a cabo el proceso de coagulación normal y va a conllevar a un sangrado abundante que a veces se detecta, por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque el periodo menstrual se prolonga. Ese es un aviso. O los pacientes empiezan a inquietarse porque cuando existe alguna lesión o tienen lugar una cirugía, pues resulta que están sangrando más de lo debido. También se puede manifestar como hemorragias nasales, como presencia de moretones sin motivo aparente, es decir, que no haya un golpe o algo que los haya ocasionado, sino simple y sencillamente a veces pues los pacientes se levantan en la mañana y se dan cuenta que hay moretones a veces en los brazos, hay moretones en las piernas, en la región abdominal, etcétera. O puede haber algo que condicione dolor y que no lo veamos. Y estos son sangrados a nivel muscular o inclusive a nivel articular. Todo esto entonces va a conllevar a sospechar de una coagulopatía. Se está realizando trastorno hemorrágico en algún lugar. Estas causas de coagulopatías pues, pueden ser de origen genético, ¿sí? Pueden ser hereditarias, pero también puede hablar de que haya algún defecto al momento del nacimiento, en las enfermedades, en algún motivo que esté causando una enfermedad. La presencia de infecciones también puede generar coagulopatías, procesos inflamatorios, el uso de algunos medicamentos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los propios anticoagulantes que a veces se emplean pueden conllevar a tener alteraciones a nivel plaquetario. La presencia de una cirugía, que ya lo habíamos comentado, embarazo y las propias enfermedades hepáticas. Estas, vuelvo a comentarlo, debido a que existen factores de coagulación que son sintetizados a nivel del hígado. Y si el hígado está enfermo, pues entonces va a conllevar a que el paciente también tenga problemas a nivel coagulación. Entonces, cuando hablamos de trastornos en la coagulopatía y que son de tipo hereditario, pues aquí tenemos la presencia de las hemofilias, que pues se comentaron así a grosso modo dentro de lo que fue ABC de sistemas en la parte de hemostasia. Y decíamos que, bueno, pues las hemofilias están identificadas como A, B y C. Pero también hay otro problema que es la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? En estas afecciones se producen cuando algunos factores de coagulación están disminuidos y esto va a dar pie entonces a que exista irregularidad y se afecte el equilibrio que siempre hemos comentado. Haciendo un poquito de recuento acerca de lo que es la hemostasia primaria y la secundaria, recordar que la hemostasia primaria inicia con un proceso de vasoconstricción y que este proceso de vasoconstricción, su función fundamental va a ser el que disminuya el flujo sanguíneo por la zona donde se tiene el daño, pero también es para que las plaquetas puedan reconocer el sitio de daño y se puedan adherir para posteriormente activarse, liberar el contenido de sus gránulos
que es lo que denominamos la parte de activación, cambio morfológico de la plaqueta que emite pseudópodos, ¿sí? Que se aplana y que entonces esta es la señal para que ahora libere el contenido de gránulos y estos ayuden a que las plaquetas se peguen entre sí, que es algo que conocemos como la propia agregación de las plaquetas, para que finalmente en este sitio sea donde se haga la expansión de liberación de trombina, que se necesita por muchos motivos, que ya lo vimos también en la sesión anterior, y que decíamos que va a hacer que los factores ¿sí? tengan una reacción en cuanto a activación para llevar a cabo la formación, ¿sí? O la indicación de que en ese lugar se va a tener que llevar a cabo el proceso de formación de fibrina. Estos pasos iniciales hasta el punto de la agregación. Estamos mencionando entonces que se habla de formación de un tapón plaquetario. Este tapón plaquetario es temporal y es el indicativo que en ese sitio los factores tienen que llegar para acumularse, formar fibrina y entonces hablar de un tapón hemostático que finalmente tendrá que retraerse, ¿sí? Por presencia de la propia trombostenina, pero también porque hay un incremento de calcio a nivel intracelular. Este coágulo que se está formando en este sitio proveniente de la hemostasia secundaria va a hacer que no sea permanente, no debe ser permanente. En cuanto cese el sangrado y empiece el proceso de cicatrización, la función que tiene el sistema fibrinolítico vía la activación de plasminógeno para formar plasmina es justamente lisar este coágulo para evitar daños de taponamiento en otro sitio. Entonces, bien, las coagulopatías también las vamos a conocer como trastornos de tipo hemorrágico, ¿sí? Va a haber sangrados importantes. ¿Por qué? Porque el sistema de coagulación va a estar funcionando de forma deficiente. Cuando hablamos de que algo está deficiente, bueno, pues esto va a provocar tendencia a que se sufra una hemorragia, pero una hemorragia de tiempo prolongado, o sea, una hemorragia donde haya mucha pérdida hemática, que es lo que le denominamos diátesis hemorrágica. Y esta puede producirse, como veíamos hace un momento, de forma espontánea. A veces decimos, ay, me salió sangre de la nariz, pero fue mucha cantidad y aparte no se detenía ese sangrado. O se descubre hasta los propios procedimientos, sobre todo los dentales. Cuando se visita al dentista, pues a veces el dentista se lleva la sorpresa porque pues resulta que no le quiere, dice, no le quiere coagular la sangre. ¿Sí? Nos tardamos un ratito y entonces esto va alertando acerca de algo le está sucediendo a este paciente. Cuando hablamos de enfermedades de origen hemostático, pues ya habíamos hablado de parte de esto. La diátesis como concepto es predisposición a padecer hemorragias y estas se van a traducir en sangrados por tiempo prolongado y o por abundante cantidad de sangre. Y vamos a entender entonces que existe lo que aparece o se puede visualizar a nivel de piel como presencia de púrpuras. Estas púrpuras son extravasaciones sanguíneas que, pues si ustedes en el laboratorio de sistemas eh, pusieron por ahí o hicieron la prueba de Rumpelit, que era provocar o tener ahí, provocar una extravasación de los vasos aplicando fuerza. O a veces la descubrimos cuando ponemos la ligadura, por ejemplo, para tomar muestra, la dejamos ahí un minutito y cuando quitamos la ligadura se empiezan a formar petequias. ¿Sí? Estas petequias, bueno, en cualquiera de los casos, estas púrpuras van a ser extravasaciones de sangre y que van a estar a nivel piel y se pueden presentar como petequias, que son aquellos puntitos finitos que veíamos, ¿sí? Que quizás recuerden en las imágenes de sistemas, ¿no? En ABC de sistemas. Las vírices, que son manchas alargadas que van a seguir el trayecto del flujo sanguíneo,
y equimosis, que es una mancha mayor, ¿sí? Provocada por esta cantidad de sangre que está en el tejido subcutáneo, pero esta va a adquirir un aspecto de mapa, ¿sí? Este ya va a estar mucho más, este no va a ser nada más una rayita, ¿sí? Como el caso de los vírices, sino que equimosis pues ya es como un mapa. Sabemos que los mapas, ¿sí? Pues va a estar todo lo que es el país alrededor y en medio, pues van a estar todos los estados que conforman. Y si lo hacemos más detallado, bueno, pues aparecen hasta las alcaldías, ¿no? Así en forma más chiquita y demás. Entonces, entre más rayitas aparezcan, más lesiones habrá ahí que nos pueden estar hablando de que existe por ahí la presencia de estas púrpuras, están sangrando, se mancha y tardan en quitarse un poco. Las hemorragias también se pueden identificar porque formen hematomas. Estos hematomas, que son los famosos moretones, en el caso de cuando están practicando toma de muestra, bueno, pues quizá por ahí en el laboratorio llegaron a hacerle un hematoma a su paciente y ese acúmulo de sangre en los tejidos blandos. Los hematomas no nada más se forman en los brazos, también se pueden formar en las piernas, en la región abdominal, en la región de la espalda. El problema es cuando se convierten en una hemartrosis. Este acúmulo de sangre va a estar en las articulaciones y es muy doloroso. Entonces, a veces, pues en una radiografía se alcanza a visualizar que la articulación está comprometida porque tiene estas, acúmulo de sangre. También vamos a tener el asunto de las metrorragias, que van a ser hemorragias uterinas que no van a estar relacionadas con la menstruación. Si de repente, sin razón aparente, aparece una hemorragia en el caso de las mujeres. Entonces, esos sangrados extraordinarios están alertando de que hay sospecha de alguna, ¿sí? Coagulopatía. La propia hematuria, que es la presencia de la orina, perdón, de sangre con orina, perdón, al revés, de orina con sangre, en donde esta hematuria pues también va a ser muy evidente, ¿sí? Y pues va a espantar mucho a los pacientes, ¿no? Eso de que de repente veamos que puede haber sangre fresca o inclusive ya sangre que provenga de la parte de la nefrona. Y la propia melena, que son los sangrados digestivos y que estos, bueno, pues necesitamos un estudio llamado coprológico para poder identificar si existe por ahí esta presencia de sangre en las heces que nos hablarán de hay un problema a nivel digestivo. Las telangiectasias, que son dilatación de los vasos capilares y dan lugar a lesiones de tipo puntitos, ¿sí? O estrelladas y que son mucho más grandes y más aparatosas de lo que podrían ser las propias petequias. Este cuadro nos va a indicar, eh, o esta tablita nos va a estar indicando, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar entre una enfermedad purpúrica, es decir, una enfermedad en donde prácticamente están relacionadas el asunto de las plaquetas, y trastornos de coagulación, donde podremos ver que va más allá de un problema de plaquetas, es un problema donde ya están involucrados factores de coagulación? Entonces, veamos aquí. Si nosotros pensamos en un problema de aparición de petequias, inmediatamente sospechamos que puede haber una deficiencia de estas plaquetas, ¿sí? O que esté afectado la resistencia de los capilares a cuando ponemos esa presión a través de un baumanómetro o a través de un torniquete, como sería el efecto de la ligadura. Lo que va a hacer es que se acumule la sangre en ese sitio y como respuesta, bueno, pues si los capilares tienen buena resistencia a esto, en cuanto quitemos esa fuerza, la sangre volverá a circular por el lugar sin provocar ningún daño. Pero si esos capilares tienen una deficiencia de plaquetas, esa parte, la sangre tiene deficiencia de plaquetas y también hay el que sea una zona donde
sea sensible y puedan romperse fácilmente los capilares sanguíneos, ¿sí? Pues entonces decimos es una enfermedad purpúrica. Y no están involucrados los factores de la coagulación. Por eso esto es parte de lo que comentábamos en la hemostasia primaria y que ahorita les recordé en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando hay una hemostasia primaria, pensamos en afectación a nivel plaquetario y a nivel del sistema vascular. Las propias equimosis, ¿sí? Aquí decimos que es característico, ¿sí? Que aparezcan esas manchitas pequeñas y que sean múltiples y estén muy dispersas cuando sospechamos de un problema, ¿sí? Púrpura, un problema de una púrpura. Y esto va asociado, seguimos, sobre el tema de las plaquetas. Pero cuando ya están involucrados factores de coagulación, ¿sí? Es muy común que se presenten equimosis, pero estas son muy grandes. Y puede ser una mancha muy grande o pueden ser varias. Entonces aquí ya se sospecha, ¿sí? De que exista un problema a nivel también de factores de coagulación. La presencia de un hematoma en tejido blando, ¿sí? Nos va a representar una afectación a nivel de coagulación. Es decir, por ahí está resultando un sangrado que se hace prominente porque algún factor de la coagulación puede estar fallando en cantidad o puede estar fallando en calidad. Mientras que un hematoma de tejido blando es muy raro que esté asociado a una enfermedad purpúrica. Las hemorragias en articulaciones, ¿sí? Va a ser también un trastorno de la coagulación, que es característico y distintivo, pero en enfermedades purpúricas no aparece. ¿Sí? Entonces, una hemorragia articular me hace sospechar o ver que hay un problema en la coagulación. Un sangrado, ¿sí? Un sangrado retardado, es decir, ya lleva un buen rato y no cesa ese sangrado. Decimos es común y sospecho de un problema de coagulación, ya que en una enfermedad purpúrica, ¿sí? No se pone de manifiesto un tiempo de sangrado prolongado, porque están involucrados los factores de la coagulación, recuerden. Entonces, cuando los factores de coagulación están involucrados, no afectan a la hemostasia primaria, porque repito, la hemostasia primaria son la función plaquetaria y la propia actividad de el sistema vascular. Nos vamos a la siguiente que nos dice que hay sangrado, sí, bueno, aquí sería con abrasiones superficiales de la piel. ¿Alguien me puede decir qué es una abrasión? Hola, hola. Es como un trastorno. Ajá, ¿cómo se vería? ¿Cómo se No, vería? no podría ser algo así como un rasguño, Serán como que- rasguños, porque lastima exactamente. la piel, pero no completamente, ¿no? No. Exactamente. Sin embargo, se va a poner de manifiesto, sí, a veces hay gente que se rasca, por ejemplo, sí, cuando te sentimos comezón en los brazos o en las piernas, a lo mejor no es tan fuerte esa fuerza para evitar la comezón. Y sin embargo, a veces quedan las marcas, ¿no? Porque se está produciendo un pequeño sangrado que va a seguir las líneas justamente de como si fuesen rasguños, nos dicen sus compañeros. Entonces, estas abrasiones, fíjense la diferencia. Una abrasión sería algo similar a la presencia de una petequia, pero ya va a tener una forma lineal, pensémoslo así. Y es también común cuando hay una enfermedad purpúrica, ¿sí? Una enfermedad
a nivel de plaquetas o inclusive de el sistema vascular. Y estos sangrados por abrasión o con abrasión son poco comunes como problemas de coagulación. Repito, aquí no están involucrados los factores. ¿Sí? Si hay una historia familiar de sangrado, es decir, los papás, los abuelos tenían tendencias a padecer hemorragias, entonces pensamos que puede haber un problema a nivel de trastorno en la coagulación. No pensamos en un problema de enfermedad purpúrica, porque aquí es muy raro que se llegue a presentar. Trastornos de coagulación, hablando de los factores que pueden estar afectados, pues nos dicen que predominantemente está en varones. Mientras que las enfermedades purpúricas básicamente afectan a mujeres. Sí, y por aquí hay una excepción, ¿sí? Donde nos dicen que excepto en la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? La historia de familiar de sangrado aquí es por factores, tendremos que hablar de los factores hemofílicos, por ejemplo, ¿sí? Pero también podemos hablar del factor de von Willebrand. Y esto, pues sabemos que está implicado dentro de la propia cascada, porque es el que protege al factor 8. Y aquí nos dice entonces que va a ponerse de manifiesto como enfermedad purpúrica, porque en la enfermedad de von Willebrand hay una excepción aquí, nos dice raro, pero puede que aparezca esta enfermedad purpúrica como enfermedad de von Willebrand. ¿Qué hace von Willebrand? Hola, hola. ¿Qué hace von Willebrand? No me digan que no se acuerda, porque ahorita les voy a hacer examen de hemostasia. ¿Se acuerdan qué hace von Willebrand? ¿Por qué lo relacionan con enfermedades purpúricas? Sí, porque es el que es el como nos decía que era el chaperón del factor 8, entonces, que era el que lo acompañaba para poder Pero en enfermedades purpúricas no se habla de trastorno de coagulación. Creo que no me están entendiendo. A ver, ustedes díganme, ¿cómo entienden un trastorno de coagulación y cómo entienden un problema de enfermedad purpúrica? ¿Cuál sería su diferencia? Porque ya voy a terminar el cuadro y creo que no están entendiendo lo esencial. ¿Me A escuchó? ver, los quiero Ah, oír. sí, sí me escuchó. Yo digo, bueno, yo creo, por lo menos lo que la tabla me da a entender es que trastorno de coagulación es después de haber sufrido a lo mejor una herida, mientras que enfermedad purpúrica es no necesariamente que hay una herida, sino que se produce dentro de los vasos sanguíneos y al momento, no sé, es que como creo, no, ahí sí no sé, creo que al momento de que se revientan los vasos sanguíneos sin necesidad de un golpe, es cuando se forman las púrpuras, que son como pequeños hematomas, pero no, ahí sí es donde no estoy completamente seguro. ¿Y por qué no me preguntan? Y ya casi termino. A ver, ¿quién más? No tienes, o sea, la comparación que haces no hace una división con respecto a la hemostasia primaria y secundaria. A ver, César y América, platíquenme.
América. Sí, bueno, yo en las enfermedades púrpuricas, que puede haber alguna lesión en algún vaso sanguíneo o también alguna inflamación y que sea por lo que se presenten las petequias. Y en los trastornos de la coagulación sí ya tiene que ver más con los factores que están involucrados. Exactamente, lo que está diciendo su compañera es lo que deben entender. Por eso, permítanme regresar. Por eso hablé de esto y los puse en contexto. Cuando hablamos de un problema solamente a nivel de vasos sanguíneos o a nivel de plaquetas, la manifestación van a ser púrpuras. Aquí no participa, en la hemostasia primaria no participan los factores de coagulación, ¿lo recuerdan? Por lo tanto, cuando hablamos de una enfermedad purpúrica, es una enfermedad que está afectando prácticamente, ¿sí?, al trabajo o se está dando por efecto de las plaquetas, que puede que estén en una cantidad disminuida o puede que sea que no funcionen bien. Ajá. ¿Por qué lo enlazan con von Willebrand? Porque a ustedes ya se les olvidó que von Willebrand se puede poner de manifiesto porque lo producen las células endoteliales y que este von Willebrand va a hacer que las plaquetas se puedan adherir a algún sitio. Se les está olvidando esa parte, porque lo retoman en la segunda parte donde yo digo, von Willebrand también es el protector del factor 8, pero aquí no estamos hablando de ningún factor de coagulación. Entonces no puede estar asociado a las púrpuras factor 8 porque no se trata en la hemostasia primaria de hablar de factores de coagulación. ¿Lo recuerdan? Entonces, ese es por un lado. Por otro, me dicen, ahora sí me regreso un poquito, más bien me adelanto, y por eso me dicen trastornos de coagulación, y aquí tenemos como trastornos de coagulación hemofilia y otros trastornos de coagulación. ¿Cuál es la hemofilia? Los diferentes tipos de hemofilia van asociados a afectaciones en unos factores muy puntuales de la coagulación que vamos a ver ahorita, y que por eso se define como hemofilia tipo A, tipo B, tipo C. ¿Estamos? Y nos dice por aquí las enfermedades purpúricas que le ponen aquí otros signos para identificar, son trastornos de las plaquetas, que es lo que les acabo de comentar. Disminución del número o alteración en su función, alteración o trastorno, podemos decir así, de los vasos sanguíneos y enfermedad de von Willebrand. Pero pongan su nota, la enfermedad de von Willebrand aquí no está asociada a protección del factor, no está enlazada a protección del factor 8 de coagulación. Porque una enfermedad purpúrica no involucra factores de coagulación. Así anoten, por favor. Una enfermedad purpúrica no involucra factores de coagulación. Mientras que un trastorno de coagulación va a involucrar factores de coagulación. Ahora sí, ¿quedó claro para todos? ¿Y Manuel? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ok. ¿Joshman? Sí, profesora. ¿Sí? ¿César? ¿Ya? Bueno. Ahora sí, entonces continúo. Si ya quedó, y pregúntenme porque si no, pues yo me sigo porque, yo digo, ya hasta les estoy repitiendo parte de lo que ya les di en hemostasia. ¿Ok? Entonces, aquí vamos, trastornos de la hemostasia primaria, esto ya lo habíamos comentado, ya no me voy a detener en otra vez a explicarles. Las púrpuras trombóticas
teníamos dos ejemplos fundamentales, que era el síndrome de Bernard-Soulier y la tromastenia de Gleisman. ¿Lo recuerdan? Estas dos patologías, ¿qué es lo que afecta dentro de la hemostasia primaria? A ver, ¿quién me dice? Estamos dentro de la hemostasia primaria. ¿Qué puede estar afectado en la hemostasia primaria? ¿Quién me dice? Las plaquetas. Las plaquetas o el sistema vascular, ¿no? Pero básicamente son las plaquetas, ¿no? Bueno, estas púrpuras trombóticas, la que se conoce como síndrome de Bernard-Soulier o tromastenia de Gleisman, ¿qué es lo que está afectado en la plaqueta? Así en general. ¿Se acuerdan? ¿O qué más? No, no, aquí específicamente en estos dos síndromes están afectadas dos puntos así clave, adhesividad y agregación de las plaquetas. ¿Sí, César? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué necesitan las plaquetas para adherirse o para agregarse? Ajá, ¿cómo se adhieren? ¿Por qué se adhieren? ¿O por qué se agregan? Ajá, ¿y qué son los 2B3A? Receptores. Son receptores de membrana que tienen una complejidad de glucoproteína, ¿no? Son componentes glucoproteicos. Ajá, entonces esto se maneja para plaquetas y para cualquier célula todas van a tener receptores de membrana. ¿Estamos? Y lo que está fallando justamente son esos receptores. Entonces, está fallando que se adhieran o se está fallando que se agreguen porque esos receptores de membrana, con que alguna de las glucoproteínas venga mal, ya no va a reconocer el sitio específico para poderse pegar a colágeno, o en el caso de la adhesividad, acuérdense que funciona como pegamento el propio fibrinógeno, ¿sí? Que se exponen receptores de membrana hacia fibrinógeno y otras cosas con la segunda plaqueta a la que se van a pegar, mientras que la adhesividad es la exposición del receptor de membrana, pero también va asociado como pegamento von Willebrand. Por eso es que ahí es donde entra von Willebrand. ¿Sí? Entonces, los receptores básicamente en una púrpura trombótica es donde están involucrados. Ahora, cuando hablamos de púrpuras trombopénicas, ¿a qué se refiere el término? Trombopénico. Una disminución en las plaquetas. Una disminución en el número de las plaquetas. Y entonces tenemos las púrpuras, ¿sí? Trombocitopénicas inmunes o las púrpuras trombocitopénicas que también pueden estar trombopáticas. Aquí, pues ya muy mala suerte, ¿no? Tiene baja de plaquetas y aparte están mal sus plaquetas, ¿no? A lo mejor le fallan receptores. Y existen las púrpuras vasculares o púrpuras angiopáticas. Las dos primeras están relacionadas con plaquetas y esta tercera pues, me dice que es una púrpura vascular angiopática. Estas ya se las había comentado y les decía que aparecen como un síndrome, que es el síndrome de Rendo-Osler-Weber, y estas son enfermedades autosómicas dominantes en donde aparecen telangiectasias a nivel de piel y se pueden detectar en las mucosas. Sí, a veces en la cavidad oral, en el paladar, se detectan estas telangiectasias. Entonces, son como ramificaciones de las propias, de los propios vasos sanguíneos que son muy evidentes y entonces hacen pensar en que esto está produciéndose por una hemorragia grave. Y esta, bueno, pues va a provocar una anemia en el paciente, una anemia ferropénica por la propia pérdida de la hemoglobina. Su tratamiento, pues cauterización de estas hemorragias
pero si llegan a ser muy severas, esta pérdida hemática, pues necesitará una transfusión sanguínea o si no ha perdido tanta sangre, pues por lo menos administración de hierro para tratar de compensarlo. También vamos a tener que esta enfermedad en donde también afecta a las plaquetas, ¿sí? Y sobre todo que va disminuyendo el número de estas, es porque en los niños muy pequeños, después de una infección respiratoria o a veces por sensibilidad a algún fármaco, se produce un proceso de hipersensibilidad, donde hay una producción importante de IgAs y estos van a generar depósitos de inmunocomplejos que van a hacer que se active complemento y que esta activación de complemento que genera, ¿se acuerdan? Cuando se activa complemento, ¿qué le pasa al paciente? Donde, ajá, en este caso las IgAs, ¿sí? Van a estar produciéndose y el inmunocomplejo, bueno, pues va a ser entre la IgA y su antígeno correspondiente, ¿sí? Que generalmente va a estar asociado hacia identificar por ahí alguna región de los propios eritrocitos. Esto, al momento de activar complemento, recuerden que uno de los efectos del complemento es la hemólisis. Entonces, va a producir vasculitis, dolor abdominal, puede haber artralgias y puede haber glomerulonefritis. Como pruebas de laboratorio, aquí cuando hay sospechas, sobre todo el antecedente de que el paciente tuvo una infección respiratoria o ha tomado un fármaco, puede estar generando, ¿sí? Incremento de IgA, hematuria, que es lo que hace que llegue al médico o a urgencias. Puede aparecer proteinuria, porque si hay una glomerulonefritis, pues seguramente está proteinuria, pero también se puede poner de manifiesto como melena. Esto significa que hay sangre en las heces. ¿Sí? Entonces, esto también aquí nos está representando un sangrado en ese paciente. Y nos vamos con la enfermedad de von Willebrand. Ajá, la enfermedad de von Willebrand que puede ser de tipo 1 o tipo 2. La tipo 1 es la más frecuente y cursa con estadio cuantitativo, es decir, factor de von Willebrand está disminuido. Cuando hablamos de cantidad es disminución o aumento. Y cuando hablamos de cualitativo significa que no está funcionando correctamente, pero es en el menor de los casos, ¿sí? La más frecuente es la cuantitativa. ¿Cómo se pone de manifiesto o se sospecha que hay en el paciente cuando sospechamos de von Willebrand? Epistaxis, es decir, sangrados nasales sin motivo aparente, gingivorragias y metrorragias, ¿sí? En este caso, recordemos que se trata de afectación en factor de von Willebrand, que es el que sirve para que la plaqueta pueda llevar a cabo su función. Por eso es que el recuento plaquetario va a ser normal, porque no es un problema en la cantidad de plaquetas, es un problema en su funcionalidad. Como está funcionando mal, el tiempo de sangrado se va a ver prolongado, porque la plaqueta no se puede adherir correctamente en el sitio de lesión. Al no adherirse, no está ahí todos los pasos subsecuentes, que es la activación y el que se agreguen más plaquetas en el sitio para que finalmente se pueda formar ahí la fibrina. Y aquí vamos a ver, la actividad del factor 8 de coagulación va a estar ligeramente reducida. ¿Por qué? Porque el factor de von Willebrand es el 8 de von Willebrand y es el protector del 8 de coagulación.
Entonces, si yo mido la actividad del 8, va a estar disminuida. Por lo tanto, la concentración, acuérdense que estos corchetes significan concentración, del propio factor de von Willebrand también va a estar disminuida. Y esto va a llevar a que la adhesión y la agregación estén disminuidas. Si las plaquetas no se adhieren y no se agregan, pues esto va a ocasionar el que existan los sangrados, ¿sí?, en el paciente. Y entonces, bueno, pues como tratamientos a veces se utiliza desmopresina, ¿sí? Otro tipo de desmopresina combinada, o puede haber administración parenteral de crioprecipitados. Esta administración parenteral, bueno, pues es inyectar, si se requiere, ¿sí?, factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand, ¿sí?, para que el paciente pues tenga un mejor trabajo de las plaquetas, pensando sobre todo cuando ya se tiene identificado que el paciente presenta problemas de von Willebrand y se va a someter a alguna cirugía, etc. Y entonces, esos serían los tratamientos que podrían estar indicados. Y ahora nos vamos con los trastornos de la coagulación porque existe algún problema hereditario. Sí, dentro de esto, bueno, pues puede haber alteración en el fibrinógeno, que también habíamos comentado. Sí, puede ser una transmisión autosómica recesiva, que se pone de manifiesto cuando el paciente es homocigoto como afibrinogenemia. Esto quiere decir que el fibrinógeno, ¿sí?, no va a estar en cantidad suficiente, no va a haber fibrinógeno. Mientras que si el paciente es heterocigoto, se va a poner de manifiesto como disminución en la cantidad de fibrinógeno. Acuérdense que fibrinogenemia significa el fibrinógeno que se encuentra en sangre. Y cuando se habla de una transmisión autosómica dominante, esto pues va a generar problemas mayores. Esto va a generar estructura anómala de fibrinógeno, es decir, la estructura del fibrinógeno no es buena y por lo tanto tendremos que hablar de un problema en cuanto a la funcionalidad. Lo que acá arriba involucra problemas cuantitativos, en la síntesis del fibrinógeno, acá son problemas de tipo funcional o cualitativo. Entonces puede haber una liberación anormal de los fibrinopéptidos o puede haber un retraso en la formación del polímero de fibrina. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque la estructura está alterada en este fibrinógeno. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Seguros todos? No, Bueno, sí, profesora. bueno, seguimos entonces. Vamos a ver dentro de las hemofilias. Las hemofilias, pues generalmente las identificamos y decimos están ligadas al sexo a través del cromosoma X. Cuando hablamos de la trombofilia tipo A, existe disminución o falta del factor 8 y le estoy poniendo aquí C. Es el 8 de la coagulación. ¿Sí? Recuerden que el 8 tiene dos tipos, 8 de coagulación y 8 de von Willebrand. En este caso específico es falta del factor 8 de coagulación para la hemofilia tipo A, que es una de las más frecuentes, 5 veces más frecuentes que la B. La tipo B es déficit del factor 9. ¿Y alguien sabe a qué se refiere la hemofilia tipo C? Yo vi que es una hemofilia muy poco común y esa lo que afecta es que hay un déficit en el factor 11. Ajá, exactamente. Entonces, aquí podemos hablar de 3 tipos de hemofilia. La A, involucrada como factor 8,
déficit del 9 la tipo B y una tipo C que ustedes pueden anexarle aquí, que es una afectación del factor 11. Es raro, pero bueno, se ha llegado a identificar. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de las hemofilias? Bueno, pues generalmente las hemofilias son difíciles de detener esas hemorragias, sobre todo cuando la concentración del factor es menor al 5% de lo normal. Fíjense, con que esté disminuido el 5% de lo normal, ya va a dar problemas. Esta hemofilia puede afectar tejidos blandos, articulaciones y vísceras. En estos sitios se pueden provocar hematomas, pero más allá de que se forme el hematoma, está condicionando para que pueda existir necrosis muscular o que llegan a haber compresiones vasculares o nerviosas. Aquí, perdón, está mal aquí anotado, ni lleva acento y va todo junto, compresiones. Puede haber compresiones vasculares y nerviosas que hace que duela mucho, porque puede estar ubicado sobre todo a nivel de una articulación. Y entonces esta compresión a nivel vascular o a nivel de algún nervio, pues hace entonces que se sospeche, ¿no? Que está sucediendo ahí. Y esto a veces se llega a descubrir por imagenología, porque no está tan sencillo. A nivel de pruebas de laboratorio, bueno, pues veremos entonces que necesitamos identificar que hay afectación, ¿sí? Si hay afectación en el factor 8 y en el factor 9 de la coagulación, ¿qué pruebas de laboratorio podrían estar alteradas? Platíquenme. Sí, aquí hablando de las hemofilias, cualquiera de las dos, si sospechamos de una hemofilia A o de una hemofilia B, ¿qué pruebas de coagulación estarían alteradas? El TTPA, porque esa es la que maneja la vía intrínseca y se vería alterado, se vería aumentado, porque no faltarían esos factores. Ok, esa es la opinión de Yoshma. ¿Los demás qué opinan? Sí, sí dijo el TTPA, ¿verdad? Sí, dijo TTPA. Ah, sí que estaría prolongado. Mm, El tiempo de recalcificación de plasma es la propuesta de César. ¿Qué más? La de cuantificación de fibrinógeno también sería otra prueba que se podría hacer, porque si falta alguno de estos factores no va a poder llegar, no se va a poder producir fibrinógeno. ¿Cómo afectan estos factores a la producción del fibrinógeno? No entiendo. Bueno, como hay déficit o falta de alguno de estos factores, toda la cascada de coagulación no se va a poder producir al final el fibrinógeno. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede producir el fibrinógeno? A ver los demás, ¿es cierto lo que dice Joshua? A ver, explícale. A ver, pero César, a ver, César, pero explícale, ¿por qué? O sea, yo insisto, ¿por qué no puedo hablar de fibrinógeno? ¿Por qué no puedo aceptar la respuesta de Joshman?
ni tú Porque la el, estás aceptando. ¿Por qué? porque el fibrinógeno no depende de los factores, sino depende del hígado, porque es sintetizada por el hígado. Exactamente, Yoshmal. O sea, a estas alturas, fíjate yo ya hasta dónde voy. Yo ya no me estoy regresando a poner cascada de coagulación. Y si a estas alturas, Yoshmal, no te queda claro que el fibrinógeno no, no se sintetiza porque los demás factores estén afectados, el fibrinógeno es un factor de coagulación como el 9 y como el 8. Y su particularidad es que lo sintetizan en hígado, no es que el 9 y el 8 tengan que participar para que se sintetice el fibrinógeno, ¿no? Entonces, pónganse a revisar y si lo sabemos platicar es que lo entendemos, más allá de que no los esté viendo, más allá, o sea, esto es reforzamiento. Y yo les dije, no se pueden olvidar de Mostacia porque yo los necesito con toda esa información en lo que viene en hemato 2, ¿sale? Entonces, aquí no hay una relación directa, y si Yoshmal, ¿me estás entendiendo? El fibrinógeno es una proteína que sintetiza el hígado y por lo tanto no es codependiente del factor 8 o el factor 9, ¿sí? Sí, profesora, también ahí fue falla mía. Era Pues es fibra. que fíjese lo que usted me va diciendo. Imagínense que se me ocurre hacer un examen oral. Aguas, ¿eh? Que es prácticamente lo que se hace en un examen profesional. Entonces, aguas, ¿eh? Conectar muy bien lo que estamos diciendo. Bueno, entonces, regresándonos otro poquito. A las pruebas me decía, complementaba César, que también el tiempo de coagulación de plasma podría estar prolongado. ¿Por qué? ¿En dónde participa el factor 9? En la vía intrínseca, En la vía intrínseca. ¿A quién activa? El 9 activa al 10. Ajá. El 12, ¿a quién activa? Iniciamos la intrínseca. El 12 activa el 11 al 9, al 9. ¿Y el 9? al 10. El 9, ajá, necesita un cofactor. ¿Quién es su cofactor? El 8, ¿no? Y el 8, pues resulta que puede que esté bien, pero si este está mal y viceversa, ¿no? Si el 8 está mal, pues no le ayuda al 9. Y si el 9 está mal, pues aunque el 8 esté bien. ¿Sí se fijan la importancia? Entonces, aquí el 9 combinado con el 8, los dos deben estar activados para activar al 10. Y el 10 a su vez no trabaja solo, ¿a quién necesita? Al 5. Y con eso solito, el fibrinógeno, perdón, con esto solito se forma trombina, ¿no? La protrombina se convierte a trombina y de ahí el fibrinógeno a fibrina y acabamos la vía intrínseca. ¿Sí o no? Ya recordamos. Ahora, esa es la importancia de estos dos factores. Uno es cofactor del otro, ¿sí? Entonces, y generalmente dice 5 veces más frecuente que se afecte el 8 de coagulación. ¿Por qué? Porque dijimos que era un factor, les iba a decir sensible, pero no es la palabra. Ayúdenme. ¿Lábil? Lábil, gracias. Factor lábil igual que el 5, y que esto significa que puede haber enzimas proteolíticas en el propio plasma del paciente que puedan, si este no está bien protegido por von Willebrand o por alguna otra razón, se pueda degradar este 8, ¿sí? Porque son lábiles. Por lo tanto, pues nos vamos entonces a que, ¿sí?
La única solución que se tiene en estos casos es que, pues para el tratamiento de la hemofilia se dé un crioprecipitado, ¿sí? Con el factor 8 que está faltando. O ya haya por ahí un factor 8 recombinante que se le pueda poner al paciente. Y en el caso de la hemofilia B, bueno, pues también un concentrado de complejo protrombínico, ¿sí? Porque recuerden que enlazado con el 8 y demás, con calcio y factor 3 plaquetario, decíamos que todo eso es el complejo, ¿sí? Protrombínico. Entonces, bueno, pues este es el asunto del esquema genético de cómo se transmitiría la hemofilia. Y pues, si tienen a bien cuando apenas empiezan a conocer los novios, decir, ¿qué crees que yo tengo hemofilia, no? Entonces, pues para saber si eh, se continúa con esa parte y si se asume que, pues, cuáles son las probabilidades de, una vez que tengan hijos, qué pueda suceder. ¿Quién me puede explicar el esquema del lado izquierdo? Aquí la combinación del lado izquierdo, a ver, para que participen y no estén tan apagados. A ver, América, ¿qué entendemos en el del lado izquierdo en la parte superior? Mm, Pues es a ver, espera. Sano. Vamos a empezar por el principio. Sí, ¿Qué es esto de arriba? pues el del lado izquierdo sería hombre hemofílico y el Ajá, derecho sería mujer sana. ajá, muy bien. Y ya la primera sería, bueno, ya la parte de abajo Ajá, sería hombre sano, hombres, bueno, ahí es hombre sano, hombre sano. Después hay bueno, ya de parte de la mujer sana, hay bueno, se junta con este hombre, bueno, sí, hay, ajá, habría una mujer portadora. ujú. Si tienen varones, ¿sí? Pues aquí los varones no tendrían el problema de la hemofilia. No. Y aquí, las mujeres, ¿qué pasaría? Sí, dice que podría tener riesgo de que una mujer sea portadora Ujú. y, ajá, riesgo de que una mujer sea portadora. Aquí las mujeres serían Sí, portadoras. portadora. Y ahora vámonos con hombre sano, ajá, y mujer, Mm, ¿sí? Portadora de hemofilia. ¿Qué sucedería ahí, Imanol? Y bueno, si una mujer portadora de la enfermedad se cruza con un hombre que es sano, hay A ver, se un, cruza. Ay, bueno, Imanol. tienen hijos, Ajá, ¿sí? hay una probabilidad de que un 25% sean hombres sanos, Ujú. un hombre hemofílico igual un 25%, una mujer sana de 25% y una mujer portadora de 25%. Un hombre, aquí un hombre, o si tienen un hijo y una hija, portadores, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, el hombre sería afectado, ¿no? Porque ya no tiene otro gen X para... Exactamente. Sí, aquí sería un hombre hemofílico, no hay de otra. Y la mujer sí sería portadora, ¿sí? Eh, de tipo heterocigoto, ¿no? Permítanme un segundo, por favor. Sí, un segundito. No se vayan, permítanme un segundo. Gracias y una disculpa. Bien, y entonces, bueno, la última parte, ¿cómo la entendemos, César? Ujú, ujú.
Una mujer con trastorno homocigoto. Sí, esta paciente va a tener una hemofilia de tipo homocigótica y que obviamente se va a traducir en que va a tener que llegar a utilizar los crioprecipitados y todo eso que acabamos de ver, porque esta persona no es portadora, esta persona tiene el problema que dijimos que en mujeres era algo muy fuerte, ¿por qué? Pues porque está el cromosoma X, ¿sí se fijan? Entonces, aquí, pues, si tuviéramos elección, digo, ay, bueno, pues, si vamos en orden, ay, pues digo, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, el cuarto hijo, pero no es cierto, ¿sí? Aquí la posibilidad de que tengamos una hija portadora nada más eh, del gen para hemofilia, pues es el 50%. O sea, si es mujer, va a ser una portadora. Ujú. Si es hombre, pues en este caso no hay problema porque será un hombre sano. Ujú. Pero, pues si se casa un hombre sano, ¿sí? Con una mujer portadora de, perdón, un paciente hemofílico con una mujer portadora de hemofilia, la probabilidad de que por ahí se tenga, ya sea ser portador o, bueno, aquí, el 50% ya sea de hombre o de mujer que tenga hemofilia. Sí, si es varón, pues tendremos el 50% de que sea hemofílico. Y si es mujer, tendremos el 50% también la probabilidad de que sea hemofílico o, en dado caso, puede ser portadora, o sea, heterocigoto. Entonces, pues por eso hay que ver muy bien, ujú, eh, pues todos los antecedentes, ajá, que se sepan de la propia familia, ¿no? Porque pues va a dar la pauta para que exista esto, que es un problema que pues ya no cambia y que ya vieron que está asociado hasta pues la Federación de la Hemofilia con la finalidad de que se tenga una mejor calidad de vida. ¿Ok? Bueno, y entonces, cuando hablamos de las coagulopatías, podremos decir y englobar que dentro de las congénitas, aparte de von Willebrand, la hemofilia tipo A, tipo B, inclusive la tipo C, ¿sí? Van a existir otro tipo de problemas, como cuáles, bueno, pues puede ser que esté afectado el fibrinógeno, que ya lo comentábamos hace un momento, la propia protrombina, ¿sí? Puede haber defecto en la protrombina que va a estar haciendo pues que los tiempos en coagulación vayan muy elevados, ¿sí? Y puede haber afectaciones así ya específicas en los propios factores de coagulación. ¿Cuáles son los que se pueden ver afectados? Bueno, el 11 ya decíamos que en la hemofilia tipo C, pero también puede haber afectación en el 13, en el 12, en el 10, ¿sí? En el 7 y hasta en el 5. Aquí vamos a tener cuidado porque, pues porque por ejemplo, el factor 3 aquí no aparece. Uh-huh. Porque el factor 3 es tisular y ese siempre va a estar en tejido, afortunadamente. Pero el 7 sí puede tener por ahí alguna alteración. ¿Sí? Y ni qué decir de la precalicreína. En las pruebas de laboratorio, que aquí ya no voy a repetir, pero que ustedes también las deben ir revisando, sí recordemos que puede haber déficit de precalicreína. Y que esto con una prueba muy sencilla dentro del laboratorio me puedo dar cuenta. ¿Por qué? Porque el TTPA va a dar prolongado y de primera instancia les dije, no se reporta como alargado. Tengo que repetir el TTPA, pero combinando el reactivo con el plasma de mi paciente y lo incubo por 15 minutos o más y posteriormente repito la determinación, es decir, le adiciono el cloruro de calcio. Y si después de esa incubación se mejoran los tiempos, hay un problema en la precalicreína, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dentro de las adquiridas puede haber deficiencia de vitamina K, puede haber alguna enfermedad hepatocelular,
puede haber la propia coagulación intravascular diseminada, puede haber amiloidosis, puede haber anticoagulantes circulantes o puede haber una hiperfibrinolisis primaria, así como el síndrome de von Willebrand. Entonces, de aquí, ¿sí? Ustedes van a preparar su última exposición, donde ya va a ser muy puntual relacionada con las coagulopatías que se traducen, acuérdense, en tener sangrados. Y me dicen, por favor, o sea, las pongo yo o ustedes quieren escoger. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la propia coagulación intravascular diseminada? Porque es un trastorno adquirido, y englobarlo o relacionarlo con la coagulopatía como tal y con cuáles pruebas de laboratorio podemos identificarla. ¿Alguien la quiere? ¿Alguien la quiere exponer? ¿César? Ok, César. Entonces, preparas, por favor, así breve, concisa y precisa. Repito, ¿por qué es adquirida? ¿Qué factores condicionan que se genere una coagulación intravascular diseminada? Explicar qué sucede en esta SID, ¿no? Y cómo están las pruebas de laboratorio que podemos realizar y que nos llevan al diagnóstico justamente de saber que hay una SID. ¿Quién quiere dar amiloidosis? Yo, profesora. ¿Joshman? Ujú. Ajá. No quiero que leas, Joshman. Quiero que utilices diagramas, flechas, algo, pero te quiero igual que platiques qué es la amiloidosis, por qué es un proceso adquirido, cómo afecta para formar una coagulopatía y cuáles son las pruebas de laboratorio que ayudan a identificarla. ¿Quién quiere hablar de anticoagulantes circulantes? Yo, profesora. ¿Sí? Ok. Gracias, América. Dentro de los anticoagulantes circulantes, por favor, hay por ahí algunas condiciones que hacen que la presencia de anticoagulantes pueda afectar, por ejemplo, la funcionalidad de las plaquetas, ¿no? O algunos otros anticoagulantes, ¿sí? Que pueden estar favoreciendo el que al momento de estar en circulación genere una coagulopatía y que, cómo puedo identificar por pruebas de laboratorio la presencia de estos anticoagulantes. ¿Sí? ¿Y qué sucede en una hiperfibrinolisis primaria que le quedaría a Imanol? Sí, ¿Sí, Manuel? sí, sí. Ok. Entonces, estas 4, por favor, en una forma muy, muy puntual. Si podemos empezarlas el día miércoles, estaría bien. ¿Y qué van a hacer el jueves con la maestra Betty? ¿Comentaron algo al respecto? ¿O ya terminaron? Pues vamos a realizar 2 exámenes previos. Ah, ok. ¿Tienen actividad entonces con ella? ¿Nada más van a presentar exámenes o van a continuar? Y creo que vamos a continuar con trombofilias adquiridas. Ok. Bueno, entonces si no se puede, eh, que terminemos o si queda por ahí algún, yo espero para el día jueves no tener que ausentarme como el jueves pasado, sí, pero si hubiera por ahí algún espacio para que terminaran de exponer, pues lo ocupamos, ¿no? Y ya nada más quedaría pendiente tal vez la información de muy puntual de la otra parte, sino a lo mejor el mismo miércoles. Terminamos sus exposiciones, yo calculo que con unas 6 diapositivas es más que suficiente, 5 o 6 diapositivas. 6 diapositivas pensando que la primera a lo mejor es su portada, pero todas las otras 5 sean meramente así del tema, o a lo mejor 7, considerando la última con las referencias, ¿sale?
pero que sea algo así muy puntual, ya no se me pierdan explicando la cascada de coagulación. Y ahorita repasamos. Nada más nos faltó la vía extrínseca, pero ustedes la manejan ya muy bien. Ujú. Y yo les hablo rápidamente de déficit de vitamina K, que generalmente lo que provoca pues es que los pacientes no tomen suficiente vitamina K porque a veces son remilgosos con las verduras y que esto afecte a los factores vitamina K dependientes. Ujú. Y las enfermedades hepatocelulares, que ya sabemos que van condicionadas a que no estén produciendo suficientes factores de coagulación. Estamos, von Willebrand, ya la comentamos hace un momento. Sí, entonces, estas serían algunas de las cosas que podemos identificar, ¿sí? Entre la hemostasia primaria y secundaria y cómo se van poniendo de manifiesto las alteraciones, ¿sí? Cuando hablamos de alteraciones en la hemostasia primaria, pues generalmente es a nivel plaquetario. Cuando hablamos de alteraciones en la hemostasia secundaria, pensamos en afectación en factores de coagulación, ¿sí? Respecto al inicio del sangrado, después de que hay un daño, que hay un trauma, que así le denominamos, trauma no siempre es golpe, también es un daño que puede provocar salida de sangre. Entonces, cuando inicia un sangrado, ¿sí? Si se afecta el asunto de la hemostasia primaria, donde involucre, pues que las plaquetas no tengan buena cantidad o buena calidad para trabajar, el sangrado es inmediato. Ujú. Mientras que si la afectación es por falla en factores de coagulación, este sangrado es de inicio tardío, puede durar algunas horas o inclusive puede tardar algunos días en presentarse. Son las diferencias así fundamentales. La localización, si hay un problema a nivel de hemostasia primaria, es en piel y mucosas. Mientras que si es dentro de hemostasia secundaria, está en articulaciones, en músculos y a veces en la zona retroperitoneal. ¿Qué podemos observar a nivel físico? Obviamente nosotros no necesariamente tenemos que auscultar al paciente, revisarlo, etc. Pero si tuviésemos que hacerlo o cómo se da cuenta el médico y sospecha de un problema plaquetario o un problema de coagulación, pues porque al llegar el paciente con él, le va a referir que tiene petequias o que aparecen equimosis. Uh-huh. Y esto se va a ver a simple vista. Los hematomas se pueden llegar a ver si son superficiales, pero recordemos que a veces son o se traducen en hemartrosis. Y esto va a estar generando un dolor muy fuerte, que es lo que hace que visiten al médico. Y la historia familiar. En el caso de las plaquetas, pues hablamos de que puede ser un problema autosómico dominante, mientras que cuando hablamos de un problema de coagulación, pues puede ser como un problema autosómico recesivo. Y el tratamiento, aquí generalmente medidas locales efectivas, ¿sí? Como decíamos, bueno, pues a lo mejor cauterización de esas venitas o de lo que esté sucediendo. El caso de las petequias, esos puntitos, ni siquiera necesitan tratamiento, ¿sí? Esta aparición de petequias, decimos, a veces se le quita dentro de un mes, ni se espante. Y acá, cuando hay afectación en factores de coagulación, pues se está viendo que necesitamos terapia de reemplazo, necesitamos terapia sistémica y hay que ponerle generalmente los factores que están afectados, ¿sí? O ver qué es lo que está ocasionando la falla de esos factores, ¿sí? Y aquí, bueno, pues está todo el asunto que ya también hemos comentado desde el punto de vista del laboratorio y que todas estas pruebas ustedes ya tienen identificado
que se pueden realizar en el laboratorio, que hay manera de hacerlo y que ustedes van a poder combinarlas o hablar de ellas en forma general. Ya no me repitan cómo se hacen, porque esto ustedes todo lo manejan ya. Y ya nada más si ustedes dicen el conteo plaquetario está aumentado, sabemos que debe estar por arriba del límite superior de referencia. Si están disminuidas es porque están la cantidad menor al límite inferior, pero que aquí vamos a tener mucho cuidado porque cuando un paciente tiene deficiencias de plaquetas, no se disminuyen ni 1000 plaquetas. ¿Sí? A veces se necesita que el paciente tenga 50,000 para que empiece a tener manifestaciones. Entonces, si tienen por ahí datos numéricos específicos, mejor, dentro de lo que van a explicar. Y yo les recomiendo que hagan un cuadro para que sea breve, preciso y conciso. Entonces, si hablamos de un tipo de sangrado, ya también lo saben, ya sea método de IBI, que de ahí va a depender sus valores de referencia, y cuánto es el tiempo que se puede prolongar, o tiempo de sangrado por método de Duc. Para coagulación, TP, TTPA y TT, tiempo de trombina. Aquí a lo mejor yo anexaría cuantificación de fibrinógeno. Aquí estaría faltando, que también ya lo saben hacer, cuantificación de fibrinógeno. Y desde el punto de vista hemolítico, pues lisis del coágulo, lisis de globulinas. Ajá. Aquí buscan esta prueba que está como placa de fibrina, a ver qué encuentran por ahí. Sería la única que podrían ustedes explicar si alguien la toma en cuenta o viene dentro de lo que tengan que exponer. Cuantificación funcional o inmunológica del plasminógeno, activadores o inhibidores de la fibrinolisis y productos de degradación de fibrinógeno, los famosos PDFs que también ya los abordamos en hemostasia, y los dímeros D. ¿Sí? Estos dímeros D, cómo están influyendo, ¿sí? Porque algunos trabajan sobre la trombina, acción de trombina pueden tener. Ajá. Y esto va a hacer entonces que saquen un poquito de control cuando esto es mucho. Ajá. Fíjense bien, si tienen la misma acción de la trombina, entonces significa que van a poder convertir más fibrinógeno en fibrina. Revisen esta información, por favor. ¿Sí? Que es lo único que creo que no dimos en hemostasia para ya no involucrar tanto. ¿Sale? Bueno, pues estamos en tiempo y es la 1. ¿Sí? Y hasta aquí vamos a dejarle por hoy. Por favor, entonces preparan sus exposiciones para el día miércoles. ¿Tienes alguna duda, César? ¿Qué pasa? Es que el lunes no vamos a tener clases. Era lo que les comentaba. El lunes es puente, pero bueno, no se preocupen. Si no estuviera todo, pues tendría que ser hasta el próximo miércoles. ¿Qué tienen que hacer para el viernes? Ah, les van a hacer examen. Ah, ok, sí es cierto. No me acordaba que les iba a hacer examen de teoría. Pero sí, ok, entonces les doy oportunidad que presenten. Todos están en el mismo caso, ¿no? Lo que le iba a preguntar, profesora, porque a nosotros no nos ha dicho